Voy a hacer una pequeña presentación de mi oficina, de mi estudio de arquitectura, en el sentido de que vamos a ver un poco las intervenciones que como profesional hemos tenido en la transformación de Bilbao o en el entorno, y no tanto desde el ámbito del que también se puede explicar, que es del ámbito político, que aunque he tenido también alguna participación, he tenido un periodo en el que he sido parte del Gobierno vasco con cargo como director de Vivienda y Arquitectura. Yo creo que la experiencia que se trata de presentar aquí sobre la transformación de Bilbao es una experiencia más profesional, y no tanto desde este ámbito. Entonces, en ese sentido, voy a pasar rápidamente por lo que... Entonces, son procesos de proyectos que se han seleccionado desde el año 1985 a 2018, centrados en el ámbito de Bilbao. Ya se ve que el número de intervenciones en lo que es el entorno de Bilbao, donde la transformación fundamentalmente se ha producido en la ría, pero no solamente es la ría. Bilbao es una ciudad en la que tiene pues, un casco histórico, tiene unos ámbitos de desarrollo que se han transformado. Esta es una zona de antiguas minas, esta es una zona de antiguos cuarteles. Entonces, pues la transformación de Bilbao se tiene que entender no solo en lo que es más conocido, que es todo el entorno a la transformación de la ría, sino también en el resto de las intervenciones posteriores. Entonces, ha habido una intervención que en mi época de arquitecto funcionario de la administración del Gobierno vasco, intervenimos en la transformación urbana de un área absolutamente degradada que era el barrio de Iturrigorri y Peñascal, en la que se veía un poco cuáles son los tipos de viviendas que existían y que el Gobierno tomó la decisión de hacer una transformación radical, de erradicar un poco de toda esta infravivienda que no tenían ningún tipo de condiciones urbanas, ni saneamiento, ni agua corriente. Era una situación bastante dramática y que con posterioridad a las inundaciones del 83 pues ya se tomó un poco esa iniciativa en la que yo tuve la fortuna de poder liderar y que se transformó de una situación de este tipo a una situación en una ladera, entre dos laderas que se ven perfectamente, y en una reconversión en la que se hizo un poco la transición. Es una adquisición absolutamente pública con la colaboración de los vecinos y que luego, más adelante, si queréis, os podemos pasar a relatar. Entonces, ahí la intervención que os he dicho es una zona que en el Plan General de Bilbao, una zona de antiguas minas que están en el centro de la ciudad. Evidentemente, Bilbao es una ciudad industrial y esa transformación se pasó que había que hacer un plan parcial de una reordenación de 3.000 viviendas, de las cuales el 65% eran viviendas públicas, viviendas de protección. Entonces, luego está pues, uno de los primeros hoteles en esta transformación de 5 estrellas que se realizó, que está justamente enfrente del Museo Guggenheim. Este es uno de los primeros edificios históricos, es un monumento nacional, un edificio que se construyó en hormigón en el año 1914 y que se tuvo que hacer una rehabilitación. Y está justamente enfrente de la ría, y enfrente, insertado en una de las zonas históricas de Bilbao, en la zona de Bilbao la Vieja, enfrente al casco histórico. Un hotel que se desarrolla enfrente también al otro lado de la ría, un edificio que transformamos en el centro de Bilbao en unas oficinas. Uno de los proyectos emblema de la transformación Bilbao, que es el Isozaki Atea, en el que tuvimos la fortuna de colaborar con el arquitecto japonés Arata Isozaki, en lo que se trataba fundamentalmente era de resolver la transición entre la ciudad construida y la parte productiva que estaba al lado de la ría, que era la zona portuaria. Entonces, se hizo a través de... Este es un antiguo edificio que era el depósito franco del puerto, y pues esta transformación se hizo a nivel particular, colindante un poco a la intervención pública. Y pues es un conjunto de oficinas, residencial fundamentalmente y comercial. Algunas imágenes más, las que se ve un poco los procesos de edificio de viviendas en el centro del ensanche. Un edificio en la zona de Abandoibarra, que ya es la zona de intervención dentro del ámbito de la transformación de Bilbao. Este es un edificio que, que está hecho en colaboración con unos arquitectos, uno francés y otro luxemburgués, es Robert Krier y Marc Breiman. Y la característica de esto es que en esta ordenación había que participar, estos eran unos arquitectos de una lista corta que estaban preseleccionados y que tenían que intervenir necesariamente en cualquiera de los proyectos. Entonces yo les conocía a Rob Krier y pues participamos conjuntamente en esta intervención. El lenguaje es muy clásico porque es el lenguaje que Rob Krier como arquitecto ha desarrollado durante toda su vida profesional. Son viviendas libres, luego esto es una intervención de apartamentos tutelados, apartamentos para personas mayores. Una transformación de un edificio histórico en el centro de Bilbao, que se ha convertido en es la que está ocupada, el emblema de la firma Zara
en Bilbao y en todo el norte son 4.000 metros de edificio comercial. Y luego está esta intervención, que es la transformación de unos antiguos cuarteles en viviendas, que el 65% también son viviendas de protección oficial, y estas son un conjunto todo de viviendas protegidas. Y luego pues, el mercado de la Ribera, que se hizo una zona una zona gastronómica dentro del mercado tradicional del ámbito. Y luego, pues, estamos en estos momentos, dentro de esta transformación, estamos desarrollando el proyecto de lo que es la estación central de autobuses, la intermodal, en la que este es el edificio que emerge y estando toda la estación bajo rasante. Esto es un complejo residencial, residencia de estudiantes, hotel y zona comercial. Es el render un poco de lo que será la zona de estación soterrada. Este sería el desarrollo de lo que es la propia estación o el complejo, que es, al estar todo soterrado y las pendientes, tiene una complejidad importante. Es un conjunto de 45.000 metros cuadrados soterrados y 25.000 sobre rasante. Estas son las imágenes de los últimos render, y esta es un poco la imagen en la que dices las viviendas de protección. Esta es la ubicación del complejo de la estación intermodal de autobuses, el estadio y lo que es la ría, como es elemento articulador en este momento de todo Bilbao y todo el valle. Pasas a la siguiente. Entonces, bueno, Bilbao es una ciudad que, parecido como referencia muy próxima a Medellín, es una ciudad que está configurada por dos ámbitos, cordilleras, está entre dos cordilleras, dos montañas, que está cruzado por un río que no tiene las dimensiones del valle que tiene Medellín, pero tiene pues, unas características muy similares en cuanto a imagen y capacidad de desarrollo dentro de la ciudad. Bilbao, esto es la ciudad histórica, es antigua, la inicial, las 7 calles, está conocido por las 7 calles, el casco histórico de Bilbao, sus imágenes distintas que se han evolucionado. Entonces, era una ciudad que ha sido fundamentalmente mercantil y que luego posteriormente se ha desarrollado desde un ámbito industrial. Bilbao es el puerto, o sea, el río, es el eje vertebrador, pero ha sido el que conectaba a Bilbao con el mundo y conectaba evidentemente desde el puerto. Entonces, todas las actividades en torno a la ciudad, las cercanas, colindantes con la ría, han sido unas áreas que se han dedicado fundamentalmente al aspecto productivo. Llegaba la industria y llegaban los barcos, y todo ese elemento del puerto es toda la actividad que conllevaba. Aquí se transportaba carbón, se transportaba hierro, se hacían por todos los elementos mercantiles. Entonces, Bilbao ha sido, Vizcaya fundamentalmente, se ha basado en una actividad industrial pesada. Estaba ahí en unos altos hornos próximos a Bilbao, y era fruto un poco de finales del 19 y principios del 20. Se descubrieron minas de hierro que tienen una cierta calidad, y lo que producen es que Bilbao, de alguna manera, potenciando el eje de la ría, que es una ría navegable, que está a 15 kilómetros del mar, pues se desarrolle en este ámbito. Entonces, toda la potencia industrial y la ciudad se vuelve en contra da la espalda a la ría como elemento integrador. No está integrado en la ciudad, evidentemente, porque se produce una actividad que no es habitacional, no es una actividad productiva, con lo cual hay una especie de imágenes contrarias a lo que puede ser normalmente existen en cualquier otra parte donde el río es un elemento de otro tipo de características. Y lo que se produce a partir de este momento y con el desarrollo de la crisis industrial sería la transformación de estos elementos en un elemento urbano. La revolución industrial, están los altos hornos, la navegabilidad. El declive industrial propicia que es que allí donde en el centro de la ciudad habían unos astilleros, estos astilleros desaparezcan porque es una actividad que se pueda conciliar con la actividad residencial, y hay que buscar un nuevo paradigma y una nueva situación. Aquí se ven los restos industriales que existen y que todavía permanecen y que se están en proceso un poco de reconversión. Paralelamente a ese proceso, cuando se inicia en los años 78, 80, 78, se recibe en la situación económica, política que se produce en el Estado español, se genera un nuevo Estado, que es el Estado de las Autonomías, en la que la autonomía del País Vasco tiene la particularidad de que ella es, a través de, hay un acuerdo, que es el acuerdo económico,
el sistema que permite a las entidades del País Vasco recaudar los impuestos generales y a través de un acuerdo que tiene con el Estado transferir una cantidad de dinero hacia el Estado. Con lo cual, como tú eres tenedor de los ingresos propios, eres capaz de poder organizar y distribuir el dinero según las necesidades, según la política que está establecida. Entonces, en este momento, bueno, lo que se realiza es, se genera una serie de diseños de actividades en las que, bueno, yo participé desde el año 78, en el 81 entré en el Gobierno, entonces como técnico tengo conocimiento de esa evolución, cómo se ha producido. En ese proceso inicial, en el año 87 se produce unas grandes inundaciones en las fiestas de la ciudad que fue algo catastrófico que arrasó prácticamente el casco histórico, gran parte de Bilbao y los aledaños en el entorno de la ría. Entonces, esto conllevó pues, que ya los esfuerzos, no solamente del desarrollo tradicional, de lo normal que se podía dar en el proceso de transformación, de adaptación de una situación de mercado o de producción industrial a otra situación diferente en la que la industria pesada ya no tiene tanto sentido ni tiene el mismo sentido dentro de las proximidades de la ciudad y teniendo una escasez de territorio como tenemos por las circunstancias orográficas en las que se centra y se enclava Bilbao, pues hace pues que todo esto y el carácter propio, volvamos a esforzarnos todos, reunirnos y generar una actividad, una reconversión, una transformación que el fruto final es la visión de lo que luego posteriormente veremos. Entonces, Bilbao está situado en un entorno que está en el eje en el norte, entre Bilbao, entre Francia y España, en la esquina, y que pues tiene una situación en la que se plantean como dos ejes, hay un eje mediterráneo y un eje atlántico, en los que se permite un poco la conexión con el resto de Europa y de Europa hacia el sur. Entonces, tiene una conexión, una situación estratégica dentro de esos dos ámbitos. Bilbao, este es el casco histórico, esta es la ría del Nervión. La ría es porque es navegable y porque fluye, al haber mareas, la marea entra, el nivel del agua sube y baja. Entonces, hay unas otras particularidades. Entonces, hay una distancia de 15 kilómetros y lo que se produce es una traslación de lo que es el puerto, que venía desde el casco histórico hasta esta zona, que ha habido otros movimientos sucesivos y el último movimiento ha sido el trasladar el puerto de esta zona a lo que se llama el Abra exterior. Y están las grandes actuaciones que se están produciendo en este momento en el puerto y en el Abra como un elemento necesario para la integración de Bilbao un poco como dentro del desarrollo económico-industrial. Esta es una... Esta es una imagen de Bilbao en la que se ve, esta es la que os había comentado, la transformación de las minas en un ámbito residencial y deportivo con una zona de parque. Ahí estamos, la ría viene por este lado, aquí está la zona de Guggenheim y el mar lo tenemos ahí al fondo. Entonces, evidentemente hay un problema de infraestructuras que se hay que coordinar y que tienen que estructurar el territorio y ese conjunto no es solamente la intervención es en el ámbito residencial, en el ámbito urbano, sino que las transformaciones se producen desde un ámbito un poco más supraurbano en la que se plantea de qué manera se tiene que producir esa transformación. La transformación no solamente es ese ámbito de recuperar unas zonas urbanas, sino que está desde esa transformación se tiene que dar desde la intervención de las infraestructuras. ¿Qué infraestructuras son necesarias recuperar, introducir y mejorar o cambiar para que el conjunto de lo que es el entorno urbano se mejore y de alguna manera pueda producir el efecto que se desea? Entonces, en realidad se produce un conjunto de 25 operaciones en 25 años. Bueno, o sea, una relación de actividades que se han desarrollado. Pues una relación de la rehabilitación del casco histórico, la ampliación del Abra exterior, la liberación del puerto, el desarrollo de Bilbao Ría 2000 como elemento agente, que es el dinamizador y el ejecutor un poco de esta transformación, ¿no? Bueno, es el conjunto de actividades que ahora podremos ver un poco más en esencia. Uno de los elementos importantes, como he dicho antes, es el tema de las infraestructuras. Una infraestructura importantísima para esta transformación ha sido, entre otras, la generación, la construcción del metro de Bilbao. El metro ha permitido, primero, eliminar una serie de elementos que son barreras, que es el ferrocarril. Bueno,
bueno, el metro y el tranvía, como dos elementos urbanos que permiten eliminar transporte público del centro de la ciudad y que aproximar los elementos neurálgicos de la ciudad al resto del territorio. Entonces, ya se ve un poco la imagen de la ría, en su momento en la época de las inundaciones, la transformación de algunas imágenes del casco histórico. La ampliación del puerto. El puerto exterior, el puerto se traslada al exterior y ya se genera un ámbito mucho más actualizado y evidentemente adecuado un poco a las necesidades actuales de grandes plataformas por el tipo de mercancía que en este momento se desarrolla, bueno, se actúa el tipo de mercancía con las que en este momento se comercia, ¿no? Ya pasamos a tener containers cuando antes no teníamos esos elementos y necesitas unas plataformas. El tema de, bueno, aquí la liberación de los espacios del puerto permite nos recuperar elementos del centro de la ciudad para la ciudad. Aquí está en la zona de recuperación de estos elementos portuarios hacia el ámbito industriales que se van. Aquí vemos que es el astillero, que está en el centro de la ciudad y que es lo que está en este momento, que es lo que se encuentra. El Guggenheim está ahí y aquí está el Palacio de Congresos. El desarrollo de Bilbao Ría 2000. Claro, este cambio, esta transformación no se puede dar de cualquier manera. No solamente es un hecho de que haya agentes o la propia administración pueda actuar independientemente. Para que esto se pueda desarrollar, lo que se llega a un acuerdo entre el Gobierno del Estado, los gobiernos territoriales, en la constitución de un ente que se llama Bilbao Ría 2000, que es una oficina externa en la que es la que recibe un poco todos los suelos de titularidad pública que puedan existir y le permite que sea el órgano que gestione tanto el diseño como la transformación y los beneficios que se producen de esa transformación, dedicarlos hacia otros elementos de la ciudad que permitan que se puedan producir esos elementos. O sea, el hecho de la creación de Bilbao Ría 2000 como organización es importantísima y es sustancial para que se pueda explicar cómo ha sido la transformación de Bilbao. Uno de los actos importantes para hacer esto es el saneamiento de la ría. Entonces, la ría se convertía en un elemento de cloaca en la que se vertían todos los residuos, tanto urbanos como industriales. Entonces, eso no podía ser porque evidentemente no es ni higiénico ni deseable. Entonces, lo que es el saneamiento se produce a través de la generación de un nuevo colector, un gran colector que recoge todas estas aguas y las lleva a la depuradora correspondiente. Pero eso permite recuperar la ría como elemento fluvial y elemento de usos públicos dentro de ese ámbito. Usos recreativos cuando antes no los tenía. Es recuperar el frente como un elemento urbano, un elemento de relación de que Bilbao ya pueda tener un diálogo con la ría cuando antes no lo tenía. La proximidad a la ría como elemento integrador y vertebrador es absolutamente necesario y fundamental dentro de esta transformación. Y dentro de eso ya se ve un poco el cambio pues, de un ámbito, una ocupación a otra situación actual. Distintas imágenes, aquí el Palacio de Congresos, cuando antes era puerto. Entonces, otro elemento sustancial es el tema de las comunicaciones. En una ría se tiene que poder cruzar. Entonces, ha habido una política de generación de puentes que haya permitido esa barrera natural que es la ría se pueda transformar en un elemento, pues, elementos urbanos de diseño Calatrava. Este es otro momento que coincide con la Universidad de Deusto, otro, el puente de Euskalduna. Entonces, y el metro como elemento integrador del área metropolitana. Aquí está la situación. El metro se empieza en el año 88, la construcción, y termina en el 95. El Guggenheim se empieza en el 91, 92 y se termina en el 97. Bueno, pues se ven un poco que los periodos de tiempo de ejecución de estas infraestructuras se ha llevado de una manera pues muy acelerada. Aquí vemos las imágenes del metro, que las estaciones fueron diseñadas por Norman Foster y los elementos exteriores también. Es un metro que, bueno, pues que está catalogado por un elemento que es de una limpieza y una sobriedad sustanciales. El tema del aeropuerto, hay una ampliación del aeropuerto y se desplaza el aeropuerto y se genera otra infraestructura que permita que la conectividad sea mayor, al nivel cual que hay una red de carreteras que de alguna manera generan una red pública de vías rápidas que circundan Bilbao y que permiten la conectividad y la externa y la interna y sobre todo que los tráficos de paso sean colaterales y no sean centrales.
Y luego el museo. Claro, el museo es una pieza más es la guinda dentro de la transformación. O sea, no es la transformación en sí mismo. Entonces, la decisión del museo es una decisión que en el año 91 se toma con los rectores del Guggenheim de Nueva York, y la ubicación y la plantación se hace una decisión que dentro del ámbito de la transformación de Bilbao, que es el ámbito próximo a la ría, integrando uno de los puentes. Entonces, es el faro que nos alumbra y es el faro que de alguna manera hace que Bilbao se haya puesto en el mapa del mundo como un elemento referencial, pero no es en sí mismo el eje principal de la transformación, sino es el referente final. La posibilidad de que haya intervenido Frank Gehry y que haya realizado su gran obra. Y luego pues, se complementa con otra red de museos que existen en la ciudad y que han permitido pues, ampliar un poco la captación, la posibilidad de que Bilbao se convierta en una referente a partir del museo, en otros museos, y que seas un referente turístico. En este momento el nivel de turismo que está haciendo Bilbao permite que haya una rehabilitación y una generación de nuevos proyectos de hoteles importantes. Bellas artes, reproducciones. Y este es dentro del eje de transformación, el eje principal dentro de lo que es el museo, es el ámbito de Abandibarra, que fue a través de un concurso internacional en el que el ganador fue César Pelli, y luego él construye el icono de la torre. Este es el ámbito en el que este desarrollo permite, la parte residencial que se produce aquí, permite el abono de todos los pagos, o sea, de lo que supone los costos de transformación, tanto del saneamiento de la ría como otras infraestructuras que eran necesarias dentro de ese conjunto de elementos. Ya se ve la Abandibarra, cómo estaba la zona del museo y el anterior, la parte de la zona portuaria, y era un elemento que se integra y se recupera. Entonces la ría empieza a ser parte de la integración de Bilbao como elemento aglutinador. Entonces son distintas actividades, hay la parte de la universidad viene a este lado, unos centros comerciales. Aquí justamente es el otro lado de la ría, está la Universidad de Deusto de los jesuitas, y la transformación en el ensanche que se produce, pues ese es el centro de la ciudad, que Bilbao tiene unos 400.000 habitantes y el ensanche no es tan grande, pero es un ensanche que es del siglo XIX y que tiene unas características singulares. Y que dentro de esa intervención también se ha producido otro tipo de intervenciones, como son la recuperación de espacios públicos, como son la recuperación de plazas, nuevos diseños, peatonalizaciones que permiten que la ciudad se vaya apropiando, que el peatón se apropie de la ciudad. Se hacen elementos ciclables para que las bicicletas puedan también circular, y que lo que se hace es tratar de extraer la circulación rodada la privada del entorno central de la ciudad hacia las afueras, pues con una serie de aparcamientos y fortaleciendo el transporte público. Edificios singulares. Este es la central del centro de Osakidetza, que es el organismo de salud, y la recuperación de la calle como un elemento de comunicación y la intervención un poco de elementos de arte y la implantación dentro un poco de estos conjuntos como de elementos que permiten enriquecimiento. Esta es la supresión de las barreras ferroviarias, que son realmente elementos importantes y que, bueno, próximamente lo veremos un poco. Y los próximos retos estarán un poco en las transformaciones este reto de la transformación de esta zona ferroviaria en una zona residencial y deprimiendo las vías ferroviarias, se produce también dentro de ese contexto de Bilbao Ría 2000. O sea, aquí el soterramiento del esto es a pasar de un elemento que rompe la ciudad a un elemento que ya está integrado. Los paseos al lado de la ría, el tranvía, es un tranvía verde en la que se introduce ya el elemento complementario a la propia infraestructura, los elementos de conexión con la ría, las infraestructuras principales, el Palacio de Congresos, que es un Palacio de Congresos y de la Ópera, tiene capacidad de 2.000 y pico, 2.200 aproximadamente de espectadores. Una biblioteca fundamental, aquí está la reconversión del teatro. Nuevos hoteles. Y luego próximo también está el Parque Tecnológico de Zamudio, que está a un cuarto de hora de la ciudad, y está en el otro valle, que a través de un túnel que conecta el monte, la cordillera de la Chanda, permite una conectividad y un desarrollo de un tipo de industria diferente a la industria pesada. O sea, se hace a través de una red de parques tecnológicos, siendo el de Zamudio el primero que se plantea y se ocupa.
Luego, las intervenciones en la ciudad, en la recuperación de entornos degradados con las intervenciones públicas por parte de la ciudad. Y luego los parkings como elementos para poder subir. Y luego, bueno, Bilbao la Vieja, la recuperación, perdón, que eso es la otra parte. Y voy a pasar un poco más rápido. Potenciar la arquitectura tradicional, dándole la relevancia, la intervención de los grandes arquitectos como elementos singulares para que puedan reforzar un poco las intervenciones tanto en calidad como en referencia. Frank Gehry, Foster, Moneo, Zaha Hadid, Alvaro Siza, Arato Shisaki. Hay 5 Priskers. La arquitectura, en la que dices con Arrate, con otros. El arte, que es lo que hemos visto que está implementado en la ciudad, un elemento más de la propia ciudad, es dentro del espacio público, que haya grandes elementos de grandes firmas de artistas. Luego, aparte de los premios que ha tenido como consecuencia de esta intervención, de este sistema de intervención, y luego son los grandes retos. Están pues la parte de Zorrozaurre, que es la siguiente transformación urbana de Bilbao. La conectividad es del tren de alta velocidad y el metro, que es que cuando llega el tren de alta velocidad a Bilbao, la gran estación central de Abando se va a desaparecer porque se va a soterrar y va a aparecer un poco un elemento urbano de conectividad entre lo que es el ensanche y la parte histórica. Otros nuevos grandes equipamientos, el refortalecimiento del anillo verde y, bueno, pues y luego la generación de nuevas áreas creativas, pasando de la transformación de una industria a otra industria productiva y no que se va a dar en estas zonas. Esta es la isla, bueno, una península que se convierte en isla. Se ha abierto esta zona y nos ha permitido, y con el diseño urbano por parte de Zaha Hadid. Esta es la situación actual y esta es la situación que se va a prever. La nueva, con estas imágenes, bueno, pues que ahí van en un ámbito de 5.000 viviendas que se van a desarrollar. Y la conectividad de la alta velocidad, que va a permitir un poco la conexión de Bilbao tanto con España como con el resto de Francia, hacia Burdeos y hacia París, ¿no? Un poco el centro de la ciudad. Pues, yo creo que fundamentalmente voy a pasar imágenes sin más. Hay un triángulo universitario que también es importante dentro del sistema de fortalecimiento de la ciudad. En la universidad hay un área aquí de ingeniería, que es la zona de Deusto, y otra zona de económicas. Grandes equipamientos que existen en la ciudad, bueno, pues cómo se localizan dentro del entorno ciudadano. Un centro cultural, que se hizo el Centro Cultural Azcuna, que es una transformación de una antigua alhóndiga, un almacén de vinos, en un centro cultural con la intervención de Philippe Starck. La recuperación de un teatro, un centro deportivo, Samamés, que es el estadio de fútbol, un centro del Frontón, la policía, el nuevo edificio, el nuevo ayuntamiento, y bueno, y el anillo verde en torno a Bilbao. Yo creo que es la recuperación de los entornos con unos recorridos verdes para que se pueda integrar también en el entorno de los montes y la revolución. Bueno, todavía la intervención continúa. Yo creo que con esto se puede explicar un poquito cuál ha sido la transformación de Bilbao en este corto periodo de tiempo. La exposición podría ser más larga, pero bueno. Sí, tengo unas pequeñas imágenes que son como resumen un poco de la misma imagen en 2 posiciones, que lo vamos a ver rápidamente sin más explicación. Los antes y después, década de los 80, lo que había antes del Guggenheim y lo que ocupa el Guggenheim actualmente. Son 40 años de esfuerzos y dedicación en la que, bueno, pues todos hemos tomado parte en este proceso y ha permitido que en este momento tengamos una ciudad diferente a la que fue, completamente transformada y moderna. Gracias.